Nueva serie, nuevo libro, 2 Corintios, Bástate mi gracia. ¿Por qué Bástate mi gracia? Tomamos este título para la serie debido a este versículo que seguramente tú has escuchado, y si no lo has escuchado, déjame que te lo lea. Y de hecho lo puse, si ya tenemos las diapositivas ahí, te lo puse también en una diapositiva, que es 2 Corintios 12:9. Dice: me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y este versículo revela perfectamente el corazón de este hermoso libro que estamos empezando hoy. Que la gracia de Dios es suficiente para nuestras vidas. Cuando no encuentro mi suficiencia o mi plenitud en la gracia de Dios, entonces voy a buscar depender de otras cosas o de otras personas o de otras experiencias o de mí mismo. Y esto es destructivo. Esto es algo que había pasado con los corintios. Recordamos que la primera carta de Corintio fue una carta de fuerte corrección. Una iglesia que tenía muchas cosas buenas, pero sin un enfoque correcto. Ellos estaban destruyéndose a sí mismos. Ellos estaban en desorden, en un estilo de vida pecaminoso, en costumbres paganas que se estaban infiltrando en la iglesia, la promiscuidad que se estaba infiltrando en la iglesia. Y entonces tenían la palabra de Dios, tenían dones espirituales, tenían conocimiento, tenían doctrina, pero ¿de qué les servía si habían perdido su enfoque? Entonces la primera carta que estudiamos, y que nos tardamos poco más de 9 meses en estudiar, fue una corrección para que la iglesia recupere su enfoque. Y fue una corrección fuerte, fue una corrección difícil de recibir muchas veces, incluso para nosotros, ¿no? Y no somos los corintios, pero a veces como si los fuéramos, ¿no? Pero entonces los corintios reciben esa carta. ¿Y qué crees? Se enojan, no les gusta. Alza la mano si te gusta que te corrijan. Alza la mano si te gusta que te digan: hiciste mal esto. Y naturalmente la carta no fue muy agradable para los corintios, porque era una carta de corrección y era una carta fuerte. Y se enojaron tanto que incluso trataron de desplazar a Pablo como su líder, como apóstol, ¿no? O sea, querían hacerlo a un lado. No, él no es autoridad sobre nosotros, ¿no? Y eso, no es nada raro. Muchas personas, cuando después de ser corregidos, su primera reacción es tratar de desplazarte como autoridad, ¿no? Como pastor, es el pan de cada día, ¿no? Pero es una reacción hasta cierto punto entendible, pero totalmente pecaminosa. Pero entonces Pablo, al ver que ellos no toman nada bien la primera carta, decide irlos a ver más pronto de lo que él había pensado. ¿Te acuerdas que habíamos visto al final de 1 Corintios que les dijo: quiero irlos a ver, pero voy primero a Macedonia y después paso con ustedes para quedarme un buen rato con ustedes? Pero eso no pudo ser por lo que estaban haciendo los corintios. Entonces tuvo que ir pronto para cara a cara corregirlos, cara a cara exhortarlos. Y Pablo describe esa visita como una visita llena de tristeza. Eso está en 2 Corintios 2:1, mira, te lo leo, está también en las pantallas, o lo puedes ver en tu Biblia, estás ahí. Pero en 2 Corintios capítulo 2, versículo 1 dice: esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. O sea, Pablo describe esa visita que les tuvo que hacer como una visita muy triste. Pero entonces imagínate, estos cristianos rebeldes, ensimismados, que no les gustó para nada la corrección de la primera carta, tratan de desplazar a Pablo como apóstol. No, él no es nuestro apóstol, él no es nuestra autoridad. Entonces Pablo va cara a cara a confrontarlos en esta visita de tristeza que él menciona. Y al decir visita de tristeza, ya te imaginarás cómo habrá salido esa visita, ¿no? Ya te imaginarás que no salió nada bien, que no fue nada agradable.
porque tuvo que reprenderlos cara a cara fuertemente, porque estaban representando mal a Jesús como iglesia y tenían pecados y actitudes y orgullo y soberbia y promiscuidad y todas estas cosas. Y Pablo lo describe como una visita de tristeza, es porque eso fue. Pero entonces, después de esta confrontación cara a cara que Pablo tiene con los corintios, decide escribir esta carta, que nosotros le llamamos Segunda de Corintios. En realidad sería la tercera carta de Corintios, porque hay una carta en medio de la primera y la segunda que está extraviada. No sabemos cuál es su contenido, no sabemos qué dice, pero se hace una referencia a una carta anterior. Entonces realmente esto sería tercera de Corintios, pero como no está la segunda y nunca se encontró, le llamamos Segunda de Corintios. Pero entonces Pablo escribe esta carta que nosotros llamamos Segunda de Corintios, buscando reconciliación con los corintios. Después de este problema, él busca afirmar su amor para con ellos, ¿no? Yo creo que este es un muy buen ejemplo de Pablo. Ya regresa. Yo creo que este es un muy buen ejemplo de Pablo, porque ¿quién busca la reconciliación cuando sabe que el otro tiene la culpa, ¿no? Siendo honestos, a nadie le nace del corazón a primera instancia, a menos de que el Espíritu Santo te esté redarguyendo, que debería, ¿verdad? Pero si tú sabes que tienes la razón, tú no buscas la reconciliación, tú no buscas el pedir perdón o consolar al otro. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida, ¿verdad? Eso es lo que hace. Te quita de ti mismo y te quita todos los argumentos de, no, pero yo tengo la razón, no, pero es que ellos me hicieron, no, pero es que el otro. Te quita todos esos argumentos para depositar en tu corazón el amor de Cristo, que te lleva a eso. Y entonces Pablo escribe esta carta increíblemente después de una visita dolorosa y triste y de confrontación y llena de pecado por parte de los corintios. Él escribe esta carta de consolación para ellos, de reconciliación, de amor. Y él les dice que todavía los ama, que todavía son sus hermanos en la fe, y los anima para que busquen la gracia de Dios y encuentren en la gracia de Dios eso que a ellos les está faltando. Entonces vamos a entrar en el capítulo 1 de 2 de Corintios, en este estudio. Y el estudio de hoy le he titulado El Dios de toda consolación, porque naturalmente el primer tema que Pablo desea tratar con los corintios es el consuelo. Versículo 1, si estás ahí, 2 de Corintios, el primero. 2 de Corintios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Vamos a hacer una pausa ahí. Esta es una salutación muy común de Pablo. Cuando Pablo se presenta en todas las cartas, tiene una salutación muy similar. Si tú ves cualquier carta de Pablo, ves que él empieza de una manera muy similar, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo. En algunas otras cartas se presenta como Pablo, siervo de Jesucristo. O en algunas como ambos, Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol, ¿no? Como el caso de Romanos. Es importante la manera en la que Pablo se presenta, porque la manera en la que Pablo se presenta nos da un precedente de lo que va a ser la carta. Y se los comentaba al principio de 1 Corintios también. Si Pablo se presenta como apóstol, se está presentando como autoridad. Entonces es una carta correctiva. Si Pablo se presenta como siervo, entonces se está presentando como co-siervo de los cristianos, de la iglesia. Entonces es una carta que no tiene gran contenido de corrección, es más una carta en la que él abre su corazón, como es el caso de la carta de Filipenses. Pero aquí, ¿cómo se presenta entonces? Como apóstol. A pesar de que esta es una carta de consolación y de reconciliación, también es una carta correctiva, porque aún hay muchas cosas que los corintios necesitan corregir, ¿verdad? El hecho de que Pablo quiera reconciliarse con ellos no quita el hecho de que todavía tiene el deber de parte de Dios de corregirlos, porque, ¿sabes algo? La corrección es parte del amor.
No puedes separar la corrección del amor. No puedes separar el amor de la disciplina. Ambas cosas van juntos. Pero entonces aquí se presenta como apóstol y sabemos que es una carta correctiva. Y es especialmente importante que se presenta como apóstol porque ¿te acuerdas que los corintios te comenté que querían desplazarlo como apóstol? Los corintios querían desplazarlo como autoridad. Entonces Pablo se presenta, dice, lo siento, pero soy apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de Dios. No me puedes quitar por mucho que quieras, es Dios el que me puso aquí. Tú puedes decir que ya no soy tu pastor o que no soy apóstol o que no soy autoridad para ti, pero en primer lugar yo nunca me quise poner aquí. Es Dios el que estableció a Pablo como apóstol. Y entonces dice, por la voluntad de Dios. Creo que esto es importante que lo comprendamos. Que Dios no se tiene que disculpar por las autoridades que ha puesto en tu vida. Dios no se tiene que disculpar por haberte puesto un padre y una madre, o pastores, o esposa por haberte dado un esposo. Dios no tiene que disculparse. Híjole, perdónenme. Calvary Jalapa les puse al pastor Dani, ya la regué. Discúlpenme. No lo tiene que hacer. Es por voluntad de Dios. Romanos 13 nos dice que todas las autoridades han sido impuestas por Dios. Y no solo con Pablo, sino que nos menciona aquí que también el coautor de esta carta es ¿quién? Timoteo. Dice, y Timoteo también es coautor de esta carta. Y Timoteo era un pastor que muchos tendían a menospreciar porque era joven. Hablamos de eso algunas semanas atrás. Era un pastor muy joven que nadie tomaba en serio. Bueno, no nadie, pero muchas personas tendían a no tomarlo en serio porque era muy joven y no tenía mucha experiencia. Y tampoco Dios se tiene que disculpar por haber puesto a Timoteo como autoridad para los corintios. Sea que a los corintios les gustara o no, a lo mejor ellos querían un pastor con más experiencia, con más elocuencia, que de hecho sí lo querían. Vamos a verlo más adelante en la carta. Pero Dios está tratando con el corazón de los corintios a través de las autoridades que Él puso sobre ellos. Y Dios trata contigo y con tu corazón a través de las autoridades que Dios ha puesto por sobre ti. Y entonces sigue el versículo 1, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Ahora me llama mucho la atención que les llama la iglesia de Dios. O sea, a pesar de que ellos estaban equivocados en muchas cosas, eso no significaba que ellos no fueran hijos de Dios. A veces nos apresuramos a juzgar la salvación de las personas, ¿no? Nos apresuramos a decir, no, o sea, es que fulanito no es cristiano. No, mira cómo está viviendo. No, que perenganito, no, él no ha recibido a Cristo en su corazón. Nada más va a la iglesia, pero no lo ha recibido. Porque si fulanito ha depositado verdaderamente su fe en Cristo, entonces su vida se vería diferente. Y sabes, tienes algo de razón, pero en lo que no tienes razón es en juzgar la salvación de alguien demasiado pronto. Cualquiera pensaría que estos cristianos corintios no son hijos de Dios. O sea, en promiscuidad sexual, en desorden dentro de su iglesia, peleándose unos contra otros, demandándose unos contra otros delante de la ley, ¿te acuerdas? ¿Qué relajo es? Estos no son cristianos, pero sin embargo Pablo les dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y a veces juzgamos a otros cristianos que porque tienen otras posturas teológicas. No, pero esos de allá son de calvinistas, hijos del diablo. No, esos de allá son de arminiano, no, hijos de su padre Satanás o algo así, ¿no? No, que esos de ahí pentecostales, no, que esos de ahí bautistas, no, que esos de presbiterianos, no, que esos... Y estamos juzgue y juzgue y juzgue y juzgue. Y Pablo dice, no, a la iglesia de Dios, la iglesia de Dios. Tenemos que tener cuidado, no nos apresuremos a juzgar.
la salvación de otras personas. Mejor ofrezcamos discipulado al que necesita ser discipulado, exhortación al que necesita ser exhortado, corrección al que necesita ser corregido, pero amor a todos. Amor abundante de nuestro Señor Jesús. Es lo que necesitamos ofrecer siempre. Versículos 2 y 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aquí está lo que te comentaba al principio del estudio. El primer tema que Pablo desea tocar con los corintios es el tema de la consolación. Ellos necesitan ser consolados. Después de una visita tan tensa, tan difícil, ellos necesitan recibir consolación. Pero si ellos tienen la culpa, no, que les remuerda la conciencia. No, ellos necesitan ser consolados. Es interesante la palabra consolación, porque Pablo aquí utiliza esta palabra consolación, es de un vocablo griego, paraklesis. Y si has estudiado un poquito sobre el Espíritu Santo, esta palabra te resulta súper familiar porque es muy similar a la palabra con la que Jesús se refiere al Espíritu Santo como consolador, el parakletos. Es lo que dice Juan 15:26. Dice, pero cuando venga el consolador, en griego parakletos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, ¿no? Entonces, ¿dónde puedo encontrar este consuelo? El Dios de toda consolación, el Dios de toda paraklesis, lo puedo encontrar en el Parakletos, en el Espíritu Santo. En la presencia de Dios es donde yo encuentro esta consolación. Y en todo esto hay un principio muy importante que debemos de entender. Pablo tuvo que corregir muy fuertemente a los corintios, pero después de eso tuvo que traerles consuelo. La corrección es necesaria siempre. La Biblia nos enseña que el padre que no disciplina a sus hijos los aborrece. La disciplina, la corrección es necesaria siempre. La Biblia nos enseña que el pastor debe corregir a la iglesia, que el padre debe corregir al hijo, incluso que entre hermanos deberíamos exhortarnos unos a otros para animarnos en nuestro caminar con Dios. Y que aquel que haga volver a alguien al camino de la verdad ha salvado un alma. Pero siempre, toda corrección debe dirigir después a las personas al Consolador, a Dios. Debe haber consuelo, debe haber restauración. Si fallamos en hacer esto al momento de corregir y se nos olvida que corregimos para restaurar, y en lugar de corregir para restaurar, corregimos para lastimar, o corregimos para juzgar, o corregimos para humillar, entonces estamos haciendo las cosas mal. La corrección no es humillación, no es juicio. La corrección es restauración. Si fallamos en hacer esto al momento de corregir como padres, como pastores, como hermanos en la fe, vamos a lastimar a alguien sin sanar su herida. Toda corrección es difícil y dolorosa. Al principio de la enseñanza les pregunté, ¿a quién le gusta ser corregido? Nadie levantó su mano. Claro, porque a nadie le gusta, porque duele. Duele reconocer que estás en un error. Algunas correcciones son más dolorosas que otras, eso sin duda. Pero duele. Entonces, es como que tú realices una operación. Para realizar una operación, primero tienes que abrir una herida para poder sanar lo que está dentro. Pero una operación no está terminada sino hasta que el doctor cierra la herida, la cose, y aún después de cerrarla y coserla, tiene que dar un seguimiento para que sane correctamente, para que no le venga una infección. Y así también es la corrección. Abres una herida que es necesaria abrir
porque hay algo adentro que tienes que sanar, entonces sí abres una herida que es necesaria, pero no la dejas abierta. Ni tampoco la estás picando en el proceso de sanidad, ¿no? La cierras y le das un seguimiento para que sane como debe de sanar. Y es lo que está haciendo aquí Pablo. Pablo hace esto con los corintios, abre la herida, es necesario, necesitan ser corregidos. Pero ahora trae esta carta dando el seguimiento que ellos necesitan y los lleva al Dios de toda consolación. Versículo 4 continúa, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y este versículo es muy interesante de una forma muy especial, porque primeramente nos dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No sé qué tribulaciones estés pasando. No sé qué etapa o época de tu vida puedas estar atravesando en este momento. Es un hecho que de una u otra manera estamos en pruebas o en tribulaciones, algunas más grandes que otras. Pero aquí está Dios ofreciendo consuelo en todas las tribulaciones. Y la palabra todas en el griego original es todas. No hay para dónde hacerlas. En la prueba que tú estés pasando, puedes buscar al Dios de toda consolación. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nuestro Dios es Dios de toda consolación. Podemos ir a Él y ser consolados. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aún en medio de la tribulación, Dios puede consolarnos si tan solo cambiamos nuestros afanes. Si tan solo dejo de afanarme tanto por esto y lo cambio por oración. Porque un afán de nada te aprovecha, pero la oración trae consuelo y trae paz. Ahora, por otro lado, este versículo también es muy interesante, no solamente porque me dice que Dios me consuela en todas las tribulaciones, pero dice después, en la segunda parte del verso 4, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Ha habido muchas cosas en mi vida en las que me he preguntado, ¿por qué a mí? ¿No te ha pasado? Yo sé que es una pregunta que todo ser humano se hace en algún momento. ¿Por qué a mí? ¿Cuál es tu propósito para esta prueba? O sea, no lo entiendo, Señor. No entiendo cómo puede haber un propósito para una tribulación como la que estoy pasando. Y muchas veces no he comprendido cuál era el propósito, sino hasta que me tocó consolar a otra persona que estaba pasando por lo mismo. Muchas veces hasta ahí comprendí cuál era el propósito de la prueba para mi vida. Hasta que me tocó ver a alguien más pasando por lo mismo. Y Dios me dio un regalo hermoso a través de la prueba que me permitió pasar. ¿Sabes cuál es ese hermoso regalo? Empatía. Comprendo tu dolor porque pasé por él. Y Dios me regaló eso a través de una prueba. Dios me regaló eso a través de una tribulación. Y no entendí su propósito hasta que Dios me puso enfrente a la persona que yo debía consolar. Y entonces comprendo por lo que estás pasando y eso me permite darte consuelo. Y el Espíritu Santo, el Paracletos, me ha consolado antes, Paraclesis, ¿no? Me ha consolado antes y ahora yo puedo consolar a otro. Quizás esa prueba ni siquiera se trataba de mí. Quizás esa prueba solamente me estaba preparando para un llamado que Dios iba a hacer después en mi vida.
y traer consuelo a otra persona. Quizás esta prueba ni siquiera se trata de ti. Quizás esta prueba solamente se trata de Dios preparando tu corazón para algo más grande que te quiere utilizar para traer ese hermoso consuelo a alguien más. Entonces versículos 5 y 6 continúa, dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y entonces, qué hermoso que así como abundan las aflicciones, dice, así abunda también la consolación por parte de Dios. Y así como la consolación nos trae salvación, también la aflicción misma es para consolarnos y para salvarnos. Entonces, estas pruebas tienen un propósito. A pesar de que no lo comprendo ahora, como le dijo Jesús a Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Quizás así sea esa prueba para mí. Y a lo mejor Dios desea usarme para bendecir y consolar a otra persona. La Biblia nos habla de un hombre que Dios usó mucho para consolar a otros cristianos. Y normalmente no le prestamos mucho atención a este personaje, porque tiene una carta que es de un solo capítulo, es una sola hojita de tu Biblia. Lo más probable es que si pasas las hojas ni siquiera te vas a dar cuenta que está el libro de Filemón en tu Biblia. Pero este hermoso personaje, Filemón, se nos dice algo precioso de este hombre. En Filemón 1:7 dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, le está hablando Pablo a Filemón, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Te imaginas qué hermoso que Dios pudiera decir de eso, de mí? Que a lo mejor su libro en la Biblia es uno de los más pequeños y cortos y que pasan más desapercibidos, pero que lo que se dice de este varón es demasiado relevante como para pasarlo por alto. Un hombre que consuela, un hombre que hace la obra del Espíritu Santo, está a través de él consolando a otras personas. ¿No quieres ser un Filemón? ¿No quieres ser una Filemona? Una mujer que trae consuelo, que el Espíritu Santo obra para esto. No hay otra forma que Dios nos prepare para esto sino a través de las pruebas. Pero no sé tú, pero yo sí quiero ser un Filemón. Y doy gracias a Dios porque a través de las pruebas me permite atravesar cosas que me van a llevar a la empatía y a comprender el sufrimiento de otros para poder amarlos genuinamente y consolarlos a través del Espíritu Santo. Versículos 7 al 10 continúa, dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Y aquí nos damos cuenta que este proceso del que Pablo les está hablando, no les está hablando de labios para afuera, les está hablando de algo que él entiende perfectamente bien. Cuando Dios permite pruebas en nuestras vidas para que una vez que nosotros seamos consolados, nosotros podamos consolar a otros. Pablo nos hace mención de él mismo. Y dice, y ahorita, por cierto, ¿no?,
estamos pasando una gran tribulación en Asia. Y sentimos que íbamos a morir. Y hasta dimos por perdida nuestra vida para que no confiésemos en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos, ¿no? O sea, Dios llevó a Pablo a un punto de ir a su última esperanza y más importante, la de la vida eterna, porque él estaba listo para morir. Imagínate. O sea, Pablo nos está hablando de este tema de pruebas y consolación, no como alguien que ve así por encimita y te da un consejo nada más, sino como alguien que está en medio de eso y te puede decir por experiencia que Dios consuela y que Dios te prepara para consolar a otros. Y no sabemos con exactitud a qué se refiere con estas pruebas de Asia. O sea, se podría referir a muchísimas cosas. Si tú has leído un poquito de la Biblia de Pablo, sabes que era su pan de cada día, arriesgar su vida. Pero más adelante en el libro nos habla de eso. Fíjate, en 2 Corintios 11, del 24 al 26, Pablo nos hace un recuento, ¿no? de sus travesías, tribulaciones, pruebas y demás. Y dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mal, peligros entre falsos hermanos, o sea, por si fuera poco, ¿no? O sea, Pablo da su testimonio más adelante de cómo las pruebas que él ha pasado lo han preparado para ayudar y consolar a otros y le han llevado sobre todo a encontrar su suficiencia en la gracia de Dios. Que todas estas cosas me pueden estar pasando y día tras día, pero aún así no importa, porque la gracia de Dios es suficiente para mi vida. Y Dios obra a través de la debilidad. Y eso es un tema que vamos a estar recurriendo una y otra vez a través de esta carta. Pero entonces el Dios de toda consolación nos ha llevado a través de diversas etapas y de diversas épocas en nuestra vida. Y nos ha llevado y nos ha sacado y ha permitido diversas pruebas y nos ha dado la salida. Salmos 37, 24, cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Proverbios 24, 16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y tú sabes quién te ha levantado vez tras vez. Tú sabes que ha sido la mano de Dios. Te puedes caer 7 veces y 7 veces Dios te va a volver a levantar. O 20 o 30, no sé. Cada quien habla como le fue en la feria, dicen, ¿no? Cada vez Dios te va a volver a levantar y todos podemos dar testimonio de cómo Dios nos ha levantado en algún momento, en las peores etapas de nuestra vida, y han venido tiempos de consuelo porque el Espíritu Santo es nuestro consolador. Pero así como podemos dar testimonio de esto, ¿podemos dar realmente testimonio de cómo estamos siendo usados hoy en día para consolar a otros? Esa es la pregunta importante de este estudio. ¿A quién estás consolando? ¿A quién estás animando? ¿A quién estás trayendo a Cristo? ¿En quién estás invirtiendo tiempo? Si Dios está preparado para esto, entonces permite que Él te use para consolar a otros. Versículo 11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y entonces Pablo dice, ustedes han cooperado, o sea, te está hablando de sus tribulaciones en Asia, cualquiera que ellas fueran, y que pensó que iba a perder la vida, pero ustedes, le dice a los corintios, ustedes cooperaron a mi favor por medio de sus oraciones. Fíjate qué hermosa cooperación, qué manera tan bella de cooperar.
Mira, los corintios podían tener muchos errores y los hemos estado recalcando desde la primera carta a los corintios, porque toda la primera carta de los corintios se trata de la corrección de sus errores, ¿no? Y ya nos enteramos de todo, ¿no? De su promiscuidad y de su desorden y de su hipocresía y de su idolatría y de todo. Pueden tener muchos errores y muchas fallas. Pero fíjate, han cooperado con Pablo a través de la oración y Pablo les tiene que decir, gracias. ¿Tiene la oración un efecto? ¿Hace alguna diferencia orar o no orar? ¿Puede la oración cambiar las circunstancias o obrar de alguna manera? La respuesta es sí, 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 sin duda alguna, sí. Todas estas pruebas y tribulaciones que pasó Pablo, y les dice a ustedes, me ayudaron con sus oraciones. Estos naufragios, estos azotes, estas cárceles, todos estos padecimientos. Dice, gracias porque Dios los usó a ustedes para orar por mí, para ser bendecido, para ser librado de todas estas cosas. Dios puso en el corazón de ellos. Y dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros, por medio de muchos. O sea, entre más mejor, ¿no? O sea, hay poder en un grupo de personas orando por una misma causa. Entonces hay poder en la oración constante de una persona, pero hay también poder y una gracia especial en un grupo de personas que en un mismo sentir, en un mismo corazón oran a Dios por una misma causa, que era el caso de los corintios. A veces llenarnos de mucho conocimiento sin el Espíritu Santo nos ha afectado. Porque hay quien dice, bueno, ¿y oro o no oro? Porque, mira, Dios ya sabe quién va a ser salvo, ¿no? Y Dios ya sabe quién le va a recibir. Entonces, si oro, ¿realmente cambia algo o no? ¿No? Y esa teología sin amor, esa teología sin el Espíritu Santo, dices, no, pues no tiene caso orar. Y evangelizar, menos. La Biblia te dice algo contrario. La oración tiene un gran poder. ¿A qué nos lleva todo esto? Busca personas que oren por ti. No te quedes aislado. ¿Tienes alguien que esté orando por ti? ¿Te estás apoyando en tu familia, en la fe, para que oren por ti, por tus tribulaciones? Creo que no hay un mejor momento para invitarte el viernes. Nos reunimos todos los viernes a las 7:30 de la noche a orar unos por otros, porque creemos en el poder de la oración. ¿Tienes personas que estén orando por ti? ¿Sabes que la oración de los hijos de Dios, de tus hermanos en Cristo, pueden hacer una diferencia en tus circunstancias? Porque Dios desea usar esas oraciones. O estás exiliado y no conoces a nadie, no hablas con nadie, no le abres tu vida a nadie porque, híjole, la ropa sucia se lava en casa, entonces de aquí para afuera y aquí yo pongo mi cara de cristiano y todo lo demás, pero que nadie se entere de lo que está pasando en mi casa porque qué vergüenza. Te estás perdiendo de una bendición grandísima que Dios quiere poner en tu vida. ¿Dónde encuentras tus mejores amigos? ¿Dónde están tus mejores amistades? ¿Las de las fiestas? ¿Las de los chismes? ¿Las de los hobbies, el pasatiempo? ¿Las del relajo? No, tus mejores amigos los conoces en la oración. Los que oran por ti, los que te animan en tu caminar con Dios, los que traen consuelo de Dios a tu vida, esos son tus mejores amigos. Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Entonces, sé un amigo para alguien más también. ¿Cómo? Trayendo el consuelo de Dios y la oración a su vida. Ora por esas personas, muéstrate un amigo fiel.
Un verdadero amigo, un verdadero compadre, ¿no? O comadre, es el que te dice, ay, deja a tu mujer, deja tú. ¿No? Es el que ora por ti y te trae consuelo de la palabra de Dios. Sé un amigo para alguien más. Los corintios, fíjate, qué increíble, qué contraste. Los corintios querían reemplazar a Pablo para que ya no fuera su apóstol, su autoridad espiritual, pero él era un verdadero amigo para ellos, porque los había corregido, los había consolado, oraba por ellos. Y entonces aquí hay dos cosas que todos debemos preguntarnos. ¿Quiénes son mis verdaderos amigos? Y dos, ¿estoy siendo yo un verdadero amigo para los demás? El que te dice lo que quieres escuchar no es tu amigo, es tu solapador, pero te va a perjudicar más que ayudarte. Pero el que te dice las cosas directamente por tu bien, el que trae la palabra de Dios en su consejo, el que ora por ti, es un verdadero amigo. Entonces, busca a estos verdaderos amigos, sé un verdadero amigo tú para ellos. Pero nuestro problema es que tendemos a empujar a los que quieren mostrarse verdaderos amigos. Queremos alejar a los que quieren mostrarse verdaderos amigos. Al que me quiere decir la verdad con la palabra de Dios, ese lo quiero hacer porque no me gusta lo que me está diciendo. Y tiendo a alejarlos. Y tiendo a distanciarme de ellos. No hagas eso. Aprende a discernir que ese es un verdadero amigo que Dios está poniendo en tu vida para bendecirte. Y que esa amistad va verdaderamente a ser de mucha bendición, mucha más bendición y mucho más beneficio que aquellos otros que te dicen que sí, que tienes la razón, que dejes a ese desgraciado, que te dicen lo que quieres escuchar. Pero hasta acá llegamos el día de hoy en la segunda carta de Corintios, el primer capítulo, los primeros 11 versículos, una carta de reconciliación, una carta de consolación, pero sin duda aún sigue siendo una carta de corrección. Una carta en la que Pablo va a exhortar y va a animar a los corintios una y otra vez, que encuentren en la gracia de Dios eso que a ellos les está faltando, eso que ellos están necesitando. Así que no te lo pierdas, vamos a continuar domingo a domingo en 2 Corintios.